Muy buenas tardes y bienvenidos a la entrevista del día aquí en Lancelot Televisión. Hoy les recomiendo que se queden con nosotros si quieren saber un poco la historia de las salinas de Lanzarote y en general de las salinas, de lo que han aportado casi a la humanidad. Vamos a hablar con dos expertos, uno Cipriano Marín y el otro es Alberto Luengo. Voy a hacer un poco el perfil para también engordar un poco la entrevista. En este caso, Cipriano Marín ha sido exsecretario general o es exsecretario general del Consejo Político Internacional de las Islas y coordinador del proyecto Ruta Europea de la Sal, ambos proyectos de la UNESCO. Y en este caso también Alberto Luengo, arquitecto y experto en edificación y urbanismo, además de especialista en actuaciones en salinas desde 1980. Explico un poco también porque tenemos a expertos de calado y también vamos a hablar de cosas que seguro que les va a interesar. Sin más dilación, empezamos hablando y saludando a Alberto Luengo. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, antes que nada, gracias una vez más porque, bueno, el tema de las salinas, que es un tema de alguna forma colateral. De vez en cuando pues hay gente que muestra su interés y bueno, en el caso de Lanzarote yo creo que es fundamental. Sí, yo diría no solo por el tema histórico en sí, sino incluso por el tema económico. Hasta los años 60-70 el primer sector económico de la isla de Lanzarote, no hay que olvidarlo, son las salinas y el sector pesquero. Que, bueno, que por diversas circunstancias, tanto por el problema que hubo en el Banco Canario Sahariano como por la arribada del boom del turismo, pues en apenas pues en 10 años desaparece el patrimonio salinero de... Pues sí, la verdad que sí. Luego hablaremos, vamos a hablar detenidamente. De hecho, hay que decir que estas conferencias se celebran desde ayer y hoy tendrá lugar otra en la Casa de la Cultura Agustín de la Hoz, bajo el marco de la muestra de cine Lanzarote, también colabora Geoparque Lanzarote, y sobre la importancia que tiene, que es uno de los temas que se va a tratar, el tema de la salina. Vamos a saludar a Cipriano Marín. ¿Qué tal, Hola, Cipriano? muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Bien. Bueno, empiezo en este caso contigo, porque ya también Alberto ha hecho una pequeña intervención, pero luego va a haber tiempo para todos y aquí puede hablar cada uno cuando quiera, las preguntas son para todos. Antes de hablar de las de Lanzarote, ya ha dicho Alberto, la importancia que tiene en la humanidad, sin ser respuestas excesivamente largas, porque no vamos a contar ahora toda la historia de la humanidad, pero, no sé, el carácter de conservación que tenía la sal, ¿qué grado de importancia ha tenido dentro de la historia de la humanidad la sal? Bueno, lo primero, repetir lo que dijo Berto, que felicitar, porque es una idea fantástica, lo de la muestra de cine Lanzarote con el apoyo de Geoparque, que haya elegido la temática de la sal, ¿no? Y ayer abordamos precisamente la importancia de la sal en la historia de la humanidad y en los paisajes y en la cultura y en el patrimonio mundial. Es un patrimonio inmenso a lo largo de todo el mundo, no suficientemente reconocido, pero cuya importancia ha sido vital para los púnicos, vital para los romanos, vital para la muralla china se financió con los impuestos de la sal. Ha sido un elemento fundamental en la historia de la humanidad y un elemento que yo lo que quisiera destacar a nivel de patrimonio, que el ejemplo es Lanzarote, y llamando la atención a la responsabilidad que tenemos los canarios y los de Lanzarote por la conservación del patrimonio, yo encajaría las salinas como lo que la UNESCO determina paisajes culturales. Paisajes culturales son obras excelentes, obras maravillosas, realizadas en combinación entre el hombre y la naturaleza. Y este es el mejor ejemplo. O sea, César Manrique, en el libro precisamente de la sal, cuando nos lo prologó hace 25 años, lo describe con una frase muy bonita también. Dice, las salinas son como una composición de Mondriani, donde además la naturaleza se expresa en todo su esplendor. Este es un patrimonio ahora mismo amenazado en todo el mundo, no solo en Lanzarote, y que es una responsabilidad común de la humanidad el preservarlo. Y yo creo que Lanzarote precisamente es destacable que fue la que lideró el primer movimiento de rescate y conservación de las salinas a lo largo de todo, primero en Europa y luego con otros programas internacionales importantes en el resto del planeta. Y digo eso, que lo importante de la sal no es que tiene una visión del patrimonio, o sea, es un patrimonio construido, es un patrimonio etnográfico, es un patrimonio natural y es un patrimonio de la memoria de todos. La verdad que sí. Pues bueno, vamos a hablar de ahí, vamos a entrar ya en el tema de Lanzarote.
¿Por qué tantas salinas? Antes, ¿cuántas me decías que llegaron a ver en el mismo momento? Bueno, lo curioso de Lanzarote es que lo que son las cosas, que es la isla en la cual se construye la primera salina de Canarias, las Salinas del Río. Estamos hablando de una obra que tiene 500 años. 500 años. Y esa salina permanece sola en Canarias durante 2 siglos, cuando entran en construcción todas las salinas del sureste de Gran Canaria, que se llegaron a hacer en el sureste de Gran Canaria cerca de 20 salinas, de las cuales, curiosamente, en Gran Canaria siguen 4 salinas antiguas funcionando. ¿Qué pasa con la historia? Pues la historia a veces discurre por caminos insospechados. A principios del 19 se inventa en Lanzarote, que es un invento genuino de la isla, la salina nueva de barro con forro de piedra. No se sabe quién la inventó, es una incógnita histórica, pero vamos, es fiel producto del ingenio de Lanzarote. Como la Jeria, como... El popular de Lanzarote sabe latín. Sí, prueba las cosas que funcionaban. Y a partir de ahí, entre 1900 que se construye Janubio y el Berrugo, que son las 2 primeras, en 40 años se consolidan con ese tipo 26 salinas. 26 salinas que evidentemente las salinas no se hacen porque sí, sino que están directamente relacionadas con el sector pesquero y conservero de... ¿Qué pasa con el tema de las salinas? A partir de que cae en declive con el acuerdo tripartito, la aparición del frío, el turismo, la facilidad de transporte, pues esas salinas caen en 10 años, prácticamente todas se paran. ¿Qué sucede con el patrimonio de Lanzarote salinero? Pues resulta que después de haber sido un sector vamos, como decíamos antes, con un trasfondo económico súper importante para la isla, desaparece prácticamente, quedando hoy en día únicamente Janubio, que es la joya de la corona. Janubio está en este momento al 10% de su capacidad histórica. ¿No? Y las salinas de los agujeros, que estaba funcionando en los 80 y los 90 bien, está prácticamente colapsada. Y bueno, luego quedan restos, las salinas del río, que está ahora en fase, que luego si quieres lo comentamos. Sí, vamos a hablar de las 3 más destacadas. Y quedan algunos restos importantes. El resto más importante que queda aquí, Arrecife llegó a tener 13 salinas. ¿Solo Arrecife? Solo Arrecife. Y el conjunto salinero más importante, aparte de Janubio, las 7 salinas que hubieron en Portanaos, de las cuales solo quedan 3 restos. 3 y son restos, ¿no? Yo creo que esos 3 restos es posible rescatarlos. Bueno, porque luego, Cipriano, el viento, la orografía, ¿eso tiene algo que ver o simplemente era la demanda por una industria pesquera que demandaba? No, las salinas se han situado siempre en zonas apropiadas para ello, desde la antigüedad. Sí, es decir, las salinas... ¿Cuáles son las condiciones? Bueno, las condiciones son para las salinas, estamos hablando de muchos tipos de salinas, pero las salinas que son salinas de evaporación, salinas marinas, pues lógicamente tiene que haber unas condiciones apropiadas, sobre todo de insolación, unas temporadas más o menos largas con insolación, la proximidad al mar, la calidad del agua, muchas cosas, las mareas que estén a resguardo, por eso se hacen muchas obras. Entonces, claro, Lanzarote era un sitio idóneo para la implantación salinera, como lo fue para los púnicos en la bahía de Cádiz. Sí. O sea, son lugares excepcionales y por eso se convirtieron en hitos históricos, salvando la distancia en el tiempo. Para los púnicos y los romanos fue la bahía de Cádiz, una de las grandes, otra Pani en Sicilia, y aquí pues sería Lanzarote a partir del siglo XIX. Pero vaya, Lanzarote reúne las condiciones para ser el país de la sal. Sí, ¿no? La reunión, si hay una isla en el Atlántico, dice Cabo Verde, la isla. La isla de Sal. Hay 2 salinas. Dice, si hay una isla que tiene que denominarse en el Atlántico la isla de la sal, evidentemente es Lanzarote. Es Lanzarote, ¿no? Vamos a hablar de algunas, luego vamos a hablar de otros muchos temas, ¿no? Porque hay muchísimas cuestiones. Pero vamos a empezar hablando, si quieres... Empezamos por ti, después y acabamos el risco. Janubio. Antes estábamos hablando, Janubio funciona al 10%, lo decía antes, una foto de los años 70, precioso, era un espectáculo, una gran obra de ingeniería
lanzaroteña, popular o como se quiera definir. ¿Hay salinas más grandes que la de Janubia? Hay salinas muchísimo más grandes que Janubio. Yo en este momento estoy metido en una publicación que se llama El Libro Blanco de la Sal, que bueno, esas cosas que pasan en la vida, que de repente te da el punto y vía Google me repasé todas las salinas del planeta Tierra. Grandes, hay salinas que a lo mejor tienen 1000 kilómetros cuadrados. Janubio tiene pues 4 kilómetros cuadrados, 4 y medio. Por ejemplo, ¿dónde están esas tan grandes? Hay, yo qué sé, en Guayaquil hay unas salinas que son y en el sureste asiático hay conjuntos salineros que va uno detrás de otro y vamos, increíble, porque es que en el sudeste asiático, no solo en la salina, en el sudeste asiático, del mar a la tierra, hay piscicultivo, hay salina y detrás de eso se coloca el arrozal, que a su vez en el arrozal se cultiva pescado de agua dulce, en un tema de economía circular cerrada. Sí. Vamos, una cosa de chinos. Sí, no sé si el tema de Janubio... Pero vamos, lo que es sorprendente de Janubio, a la vista de lo que hay, al final, en una salina extensiva a nivel de paisaje, bueno, está bien, pero vamos, lo interesante que tiene Janubio, aparte del escenario paisajístico en el que está, que es el encuentro del macizo antiguo con las lavas nuevas que atraparon la laguna, ya por eso ya tiene un interés impresionante. Sí, ya geológico y de todo. El interés mayor al final es, vamos, desde mi punto de vista, es el tema de la arquitectura. La tipología y la arquitectura de Janubio evidentemente la convierten en uno de los ingenios salineros más importantes del mundo. Sí. Vamos, no estamos hablando ni de Canarias, estamos hablando que Janubio tiene interés mundial. Porque eso también era, ¿no?, la utilización de los molinos de viento, ¿no? Eso no sé si hay... todo el patrimonio asociado es importante. De todas maneras, yo haría un matiz, una diferenciación entre lo que es el patrimonio excepcional de Janubio y de otras salinas y las grandes salinas extensivas que hay actualmente en el planeta, algunas de ellas, ¿no? No tienen nada que ver, ni a nivel de cultural, ni a nivel de paisaje, ni a nivel patrimonial, ni a nivel de belleza. O sea, aquí lo grande no tiene que ver... No, es que ha habido una tendencia en las últimas décadas, sobre todo por las grandes multinacionales asociadas a la producción de cloro y de los polígonos petroquímicos. Por ejemplo, la mayor propietaria de salinas a nivel mundial es Mitsubishi, que es la mayor corporación, donde lo que se intenta es crear salinas inmensas para obtener el mayor rédito. Y esto, desde luego, ha creado enormes atentados en el planeta. De hecho, Patrimonio Mundial tuvo que intervenir. Yo participé en la misión en la Baja California, en el Vizcaíno. Mitsubishi pretendía poner una salina que era la mitad de la isla de Lanzarote. Nada más que para una producción a gran escala para la obtención de cloro. ¿no? Ahí tendrán que arrasa. Entonces, no tiene nada que ver con el ejemplo de Janubio y de otros ejemplos que mencionaremos, donde la obra humana se adapta con exquisito detalle a la geología, a la morfología y además aporta un montón de elementos patrimoniales fantásticos, como se acaban de nombrar, no solo los recintos salineros, que son obras genuinas de Lanzarote en el caso de Janubio, sino también los molinos, las casas, digamos, que son... ¿Qué papel jugaban los molinos? Los molinos... Era para bombear, para elevar el agua. Para subirla, ¿no? Para llevarla están en casi todas las salinas antiguas. Sí, hay molinos muy interesantes. Bueno, seguimos contigo y después pasamos para que tú me hables de la del Risco, la del río, y las de Arrecife. Has dicho que todas las que tenías, las de Puerto Naos. ¿Qué características tienes? Porque también desde ahora uno lo ve, pero claro, también ya con la construcción, el puerto, pues ya ha perdido. ¿Pero qué características tiene? Bueno, ahora mismo las salinas están prácticamente las de Arrecife, ¿te refieres? Sí, Puerto Naos. Puerto Naos quedan 3 de las 7 que ahora lo que se pueden conservar son los restos a nivel patrimonial, pero no como para ponerlas en funcionamiento porque están totalmente desgajadas de su antiguo territorio del litoral, y del litoral. Y la contaminación del agua. Y la contaminación del agua, claro, la zona portuaria. No es posible. Claro. Janubio sí. Además, Naos se dice que tiene ahí de toda la... Bueno, de todas las fábricas de pescado y demás. Pero yo llamaría la atención una cosa en lo que es, en algunos casos hay que recuperar la memoria, que en esto es parte porque la sal es parte de la historia de Lanzarote y una parte fundamental, y en otros casos hay que reconocer la oportunidad de que estos elementos puedan ser
elementos fundamentales para la visibilidad de la isla y para su diversificación y su expresión cultural y patrimonial. A mí me llama la atención que siendo Janubio, en concreto la joya de la corona, como la llamaba Berto, el elemento, el motor inicial de lo que fue la ruta de la sal que lanzó la UNESCO y la Comisión Europea, y que ha tenido elementos de éxito fundamentales, como puede ser Guérande, Salinas de Trapani, todas se empezaron a rehabilitar a partir, por ejemplo, Ibiza y Formentera, parte de las Salinas de Cádiz, a partir de la idea original de Janubio. Y ahora mismo son casos de éxito que, si bien Janubio fue el motor, o Lanzarote, el motor originario de todo ese movimiento internacional de recuperación de las salinas, lo que deberíamos hacer ahora es aprender de lo que creamos, porque esos casos de éxito, por ejemplo en Guérande, se están conservando de manera fantástica. Han creado una economía de la sal en base a sal de calidad que han vendido perfectamente bien. Vale, pues entonces vamos a eso. La viabilidad económica de Janubio. Hay que imaginar, hay que buscar fórmulas imaginativas, pero ya están hechas en otros sitios que nosotros se impulsaron desde ¿Qué aquí. oportunidades se están perdiendo ahora? Pues se están perdiendo las mismas oportunidades que se están perdiendo en Guérande, en Trapani, en Salinas de Ahí Ibiza hay y un Formentera. tema de fondo que es la discusión acerca de la calidad de la sal. Hay un tema fundamental que, vamos, la calidad de la sal es inversamente proporcional al tamaño del recipiente. Claro. Fíjate lo curioso. Claro. ¿Qué pasa aquí? Que en Canarias el tamaño del recipiente es pequeño. Por contra, las salinas extensivas tienen recipientes enormes que recogen la sal una vez al año. En Canarias, al tener la salina tradicional un tajo más pequeño, se recoge la sal 10 o 15 veces al año, una sal que tiene menor densidad, menor tamaño de grano, que es de grano fino, y lo que más es importante, tiene una mayor cantidad de oligoelementos. Vamos, que la sal no es una cosa blanca, neutra, refinada, eso no sirve para nada. ¿Qué ha pasado aquí? No hemos sabido o no hemos sido capaces de trasladarle al consumidor la calidad que tiene la sal marina de Canarias. Al final es casi un paralelismo como con el vino de Lanzarote, sí, que necesita ser recogido de una manera, que tiene un coste mayor y que tiene una calidad mayor. Pasa? Eso, una pues, buena calidad. La sal marina de Canarias está entre el 3 y el 4% del consumo de la sal al año en Canarias. En Canarias. Nada más. Acabas de poner el caso perfecto. Decir que ¿por qué se ha salvado la Algeria? O sea, de acuerdo que, pero no por las rentas turísticas, ha sido por los agricultores y por el vino. Sí, sí, por la vida, sí. El vino, lo que ha permitido, la Algeria es un paisaje cultural igual que la Salina. Claro. ¿Por qué se ha pervivido? Porque ha habido una economía detrás inteligente, bien montada, bien promocionada, que ha logrado salvar la Algeria a través del vino. Esto es lo mismo, Janubio, pero es que no es imposible. No es imposible porque ya se ha hecho con éxito. Lo hemos promocionado a través de la UNESCO y la Comisión Europea. Ya hay éxito en 10 o 12 sitios europeos fantásticos. Nombro, por ejemplo, Guérande, que son también cristalizadores pequeños con una sal excelente, pero ¿qué ha ocurrido en Guérande? Han hecho una promoción fantástica de su sal. También los franceses son muy chauvinistas y han dicho, esta es mi sal, esto... ¿La subvencionan más también? En el caso de Guérande ha sido el propio mercado de la sal, ¿sí? Bueno, mezclado con una idea inteligente de promoción turística de las salinas, que no son solo para visitar, sino es como un lugar también para poetas, para pintores, para hacer actos culturales. Digamos, han creado toda una diversificación para la recuperación de la sal, que lo único que ha hecho la administración pública, en este caso francesa, ha sido no poner trabas. Lo que han pedido los salineros, los paludiers franceses es, por favor, no me pongan trabas para desarrollar esto. Y la han desarrollado perfectamente. Y es un ejemplo de rescate patrimonial fantástico que da trabajo a muchísima gente y ha creado una economía importante.
Yo digo, ¿por qué no? Sí, ¿no? Es que lo tenemos en la mano. ¿Y el trabajo es viable? Porque a lo mejor eran unas condiciones antes, unas condiciones duras. Siguiendo un poco al hilo de lo que antes llevábamos, el tema fundamental es que si no hay un precio justo de la sal en el mercado, las salinas acaban desapareciendo. Claro, no se puede vender a... Hay que pagar lo que vale, pero vamos, no se ha conseguido después de 30 años resolver o convencer al consumidor de la calidad de la sal marina de Canarias. Y bueno, aparte de que la sal debe tener un precio determinado con el cual se sostenga la salina, yo soy partidario de que hay que hacer economía mixta. Claro. Ejemplo más claro, pues el tema de Fuencaliente. Fuencaliente en estos momentos, que es una salina nueva de barro con forro de piedra de Lanzarote, construida por salineros de Lanzarote en el año 68, fíjate tú lo que son las cosas, es la única salina que ha diversificado los productos, mantiene la economía base de las salinas con el precio de la sal y, sin embargo, ha creado una instalación de restauración y centro de interpretación que, mientras las salinas sostienen 5 empleos, esta instalación económica complementaria da empleo a 19 personas. Ahí te das un poco... ¿Qué pasa con eso? Pues al final yo entiendo que todas las salinas tienen que habilitar un mecanismo de economía mixta, ya sea el que sea, que le permita complementar la economía de la sal. Claro, de todas maneras, por ejemplo, en el caso de la comparación con el vino, tienen unas ayudas, o sea, el vino tiene unas ayudas para proteger ese paisaje. Entiendo que también se tendría que tener de tal manera. Bueno, claro, lógicamente hay unas ayudas, pero vaya, el problema, siempre hay unas ayudas, de hecho ya las han habido, en el caso de Janubia, ayudas el programa de recuperación de la salina canaria de los años 90. Ayudas europeas, etcétera. Y también las han tenido otros sitios, ¿no? Y también las ha tenido las aéreas. Pero lo que sí es importante es no dilatar esto más en el tiempo, porque resulta un poco... porque yo vengo oyendo esto desde hace 25 años, la posibilidad de sacar las salinas adelante hasta que terminen por desaparecer. Y crearla como un centro turístico tipo centro. Claro. Crearla como una del Cabildo, ¿no? Claro, esto se habló desde el primer día. Desde el primer día, es lo que dice Berto, crear una economía, o sea, por lo menos Janubio, que es la joya de la corona, y que puede ser hay una iniciativa ahora de los propietarios que restan cultivando Janubio de montar un centro de este tipo. Bueno, es una iniciativa que lleva ahí, que ha tenido un proceso administrativo larguísimo. Ahora resulta que los papeles tardan mucho más que las obras. Vivimos en un país de locos, dice señor. Me he tirado 5 años con el papel y la obra la voy a hacer en 1 año. Pues vivimos en ese país. Ya para terminar, nos hemos ido de tiempo y hablan los dos. El tema de la recuperación de las salinas del río, o del bajo risco, como lo llaman, un poco las condiciones particulares que tenía y luego también un poco las dificultades que tienen, también si quieren aportar los dos, el tema de... Ya sé que tú igual te vas a calentar un poco, pero las dificultades que ponen desde patrimonio, vamos a decirlo claro. Estamos en este caso hablando de las Salinas del Río, una obra que tiene 500 años. Y dice, coño, 500 años, pues sí. Una obra que aprovechaba las propias mareas, ¿no? Es una obra espectacular. Resulta que antes de la instalación de la implantación de las salinas, es el único caso en Canarias de que había una laguna salada litoral, como puede ser, yo qué sé, el lago Rosa en Senegal o la laguna salada de Porto Inglés en la isla de Mayo, en Cabo Verde. En ese momento se construye la salina. Y se construye la salina porque resulta que había un fondo de barro natural. Dice, ¿cómo vas a hacer una salina allá lejos que no hay acceso? Hoy en día cuesta llegar, pues imagínate en el 1500 lo que era aquello. Y bueno, el problema que tiene esta salina es que la salina está más o menos entre la cota 2,50 a 1,50 de la carrera de marea. En Canarias estamos en la carrera alta de marea, está en la 3,30. Es la marea más alta. Más alta. Cuando se construye las salinas, ya el que la construye, que sabe latín, pues se tiene que defender de ese factor que la condiciona tanto en ese momento como ahora. Construye un fuerte de callados a todo lo largo para defenderse de las mareas que suben por arriba, pero el factor más complicado que estamos intentando resolverlo se monta, porque la marea no solo entra por arriba en los temporales, porque el agua se cuela por donde quiera, como dice la canción, sino que se mete por debajo de los callados. Entonces, para controlar ese factor,
se construyó ya desde el inicio un caño de defensa de la intrusión. ¿Qué ha pasado? Pues ha pasado 500 años y ese caño de intrusión que la defendía de la marea por debajo no es impermeable. Estamos intentando resolver ese problema. ¿Qué pasa con ese tema? Las salinas tienen un proceso de graduación en el cual se pasa de los 3,5 de concentración en el agua de mar a los 25 grados cuando cristaliza la sal en los tajos. Al introducirse continuamente el agua fría del mar, ha roto el proceso de graduación, con lo cual aquello se ha distorsionado. Fíjate tú lo que son, es curiosa la cosa, la gente que iba al mirador del río dice, ¿y por qué la laguna esa no se pone rosada? Que eso aparentemente parece una chorrada, pero es la clave del sistema. ¿Qué sucede ahí con el rosado? Pues al ir intensificándose el proceso de graduación de la salina, a los 18 grados renacen los extremófilos salinos que están latentes en el barro. Eso significa que a partir de ahí se dispara la cadena trófica al cual están vinculados las aves las salinas. Si no hay rosado, no hay extremófilos, las aves no comen, las aves se van. En este momento el río está al 10% de sus efectivos de avifauna históricos. Esto, por la rotura del proceso de elemento graduación destacar, yo creo, es muy importante, que ha sido un éxito. Terminamos ya contigo, Cipriano. Un éxito del apoyo en otros proyectos salineros en el Mediterráneo de recuperación de salinas históricas, que es que no olvidemos que las salinas son, como paisajes culturales, unos lugares de enorme importancia para la avifauna y para la biodiversidad en general, ¿no? Y esto es otro factor de ayuda a la pervivencia de las salinas. Hay mecanismos ligados a la protección ambiental que deberían articularse para la defensa de las salinas canarias, como se hacen en cualquier otra parte del mundo y en concreto en la Unión Europea. Y yo creo que Janubio, por ejemplo, Janubio y el río son buenos ejemplos de lugares. Bueno, es que hay muchas salinas actualmente que están destinadas también no solo para la extracción del sal y la contemplación de ese paisaje y de esa cultura, sino también como lugares de avistamiento de aves. O sea, que son, vaya, digamos que aquí hay toda una visión polifacética de recursos que se podrían aprovechar de una manera inteligente. Por cierto, por supuesto que las salinas deben ser ayudadas en el aspecto también de conservación ambiental. O sea, porque son territorios excepcionales para la avifauna. Una salina per se es una zona húmeda. ¿Es una? Es una zona húmeda. Claro, claro. Sí, que tiene, a nivel de biodiversidad, tiene más interés incluso que la zona natural. Sí, sí, antes decía lo de Senegal, ¿no? Los flamencos, eso que, ¿no? Esas imágenes que... Sí, en todas las salinas está esa imagen. Caballeros, podremos seguir hablando, nos hemos ido muchísimo de tiempo, el tema este de las salinas y más con ustedes, pues podríamos estar un rato, pero se nos ha ido el tiempo. Nada, ha sido un placer. Yo lo último que diría es que antes de tirar la pata, me gustaría volver a ver la postal de Janubio. Sí, verdad, la verdad que sería... Es una maravilla, es un paisaje sublime. Sí, Lanzarote ganaría muchísimo, la verdad que sí. Cipriano, Alberto, ha sido un verdadero placer. Muchas gracias. Pues venga, gracias a ustedes. Gracias. Bueno, las palabras de estos dos expertos en sal y en salinas, y la verdad que, por lo que estaba diciendo, podríamos hablar muchísimo más. Han explicado perfectamente por qué la particularidad de Lanzarote, por qué la de las salinas y también las de otros, la del río, ¿no? La de las salinas de Janubio o las propias del río, ¿no? Y Lanzarote encima ha sido avanzadilla en lo que fue recuperación de sus salinas, pero yo creo que, o quiero entender que nos hemos quedado como en mitad de camino y hay que también terminar este proceso y sobre todo darle viabilidad económica que la tiene, además de también de otro tipo, ¿no? Por su biodiversidad de fauna o por otros motivos, pero la verdad que tenemos un tesoro y a veces los tesoros hay que cuidarlos un poco más. Nosotros sin más nos despedimos, pasen una feliz tarde.